Lunes 10 de febrero de 2025, jornada académica inicial de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. El tema para hoy es la emisión 701 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y en específico vamos a hablar de una operación interesante que hizo el batallón Pichincha en el área rural del municipio de Corinto, Cauca, contra la cuadrilla del bandolero Telmo, alias Capitán Tijeras, y en la cual dio como resultado la captura del bandolero alias Sangre Fría, un delincuente que tenía un extenso prontuario, que ha sido el encargado de cometer diversos actos de sicariato y que por la crueldad y la pasmosidad con que cometía los crímenes lo apodaban Sangre Fría los mismos miembros de la cuadrilla. Este golpe fue dado aproximadamente 8 o 9 meses antes, desde que se produjera el secuestro de Harold Eder en el mismo municipio de Corinto, del industrial Harold Eder, que fue como el paso inicial para la destrucción total de esta cuadrilla. Sin embargo, pues antes y después de los hechos de Harold Eder cometieron varios crímenes, y uno de los que estaba implicado en muchos de esos crímenes era el tal Sangre Fría. Adelante, mi coronel. Podríamos hacer a nuestra amplia audiencia un bosquejo acerca de cómo estaba la situación de violencia tripartidista en ese momento en el departamento de Antioquia. La situación de violencia tripartidista se había extendido por todo el país y había afectado a Antioquia como un efecto colateral, pero en general en todo el país se había multiplicado de manera intensa. Estábamos en julio de 1964 y hacía presencia el ejército en las regiones de Marquetalia, Guayavero. Se iniciaba el acercamiento hacia el Pato y se estaba también desarrollando una aproximación primero de búsqueda de desarmar la gente sin entrar en conflictos armados en el sector de Río Chiquito. Pero en Marquetalia estaba en todo su furor el desarrollo de la muy conocida Operación Marquetalia contra el Secretariado de las FARC. En el Cauca, mientras se conducían operaciones en el sector de Río Chiquito, también se estaba combatiendo a una cuadrilla de alias Capitán Tijeras, que era uno de los que había virado de liberales a comunistas y que dependía directamente de Ciro Trujillo y Tiro Fijo. En el Huila se desarrollaban operaciones permanentes paralelas a la Operación Marquetalia. En el Sumapaz y el oriente del Tolima también había operaciones militares contra los bandoleros. Y por el lado del Magdalena Medio, antioqueño, había combates contra grupos residuales de la violencia liberal y conservadora que ahora se estaban volviendo comunistas, y se extendía la violencia hacia el Opón y el Magdalena Medio. Síntesis: todo el país estaba afectado por la violencia ya para esa época. ¿Qué actividades de guerra política adelantaba el Partido Comunista al mismo tiempo que uno de sus brazos armados combatía en Marquetalia contra la Sexta Brigada? El Partido Comunista estaba muy activo. Habían creado varios organismos de fachada y todos participaban en acciones violentas, en paros, en solidaridad con Marquetalia. Y uno de esos actos era que los estudiantes de las universidades públicas y hasta las privadas, los acompañaron en algunos casos, hicieron muchos paros y paralizaron
los sistemas universitarios de educación y los colegios de secundaria. Y aunque todavía no existía, FECODE ya estaba en proceso de formación. Las asociaciones de profesores, organizaciones, asesoraban, asistían y colaboraban en esos paros. Pero el más intenso, que estaba tomando más fuerza, era el que se promovía desde Bucaramanga y Barranca Bermeja contra la infraestructura petrolera. Y participaban los estudiantes de Ingeniería Petrolera, Universidad Industrial de Santander, y los obreros de la Unión Sindical Obrera. En paralelo, promovían paros con sindicatos mineros, sindicatos textiles, sindicatos agrarios, y es un hervidero de protesta que estamos hablando de mediados del 64. Tenían la disculpa que el ejército se ha metido a una región a matar campesinos, que supuestamente había venido a Estados Unidos a bombardear y habían lanzado bombas de napalm, que había bacterias dentro de esos bombardeos y que había mucha gente enferma de viruela negra, lo cual era absolutamente falso. Pero con esa combinación de propaganda estaban vendiendo la idea al país que había que hacer una cantidad de actos violentos. Y de paso, colocando bombas, actos terroristas que el mismo Rojas Puyo se lo reconoció a Jacobo Arenas en una carta personal, que la Juventud Comunista, en solidaridad, entre comillas, con Marquetalia, estaba activando bombas en varias ciudades del país. Y aquí vemos que en este día específico hubo la explosión de una bomba en la avenida Olaya Herrera con calle San Juan en Barranquilla, que causó muchos daños, y acto seguido fue capturado el autor, que era un sujeto tolimense, miembro de las guerrillas comunistas, entrenado en explosivos por bandidos cubanos, que había ido a colocar esa bomba en un sitio público cerca de la empresa General Electric, que después de que estalló la bomba, la reacción rápida de la policía lo capturó prácticamente en el sitio. Adelante, mi coronel. ¿Qué actividades terroristas desarrollaba la Juventud Comunista en las principales ciudades del país en ese mismo momento histórico? Varias. Una, pues ya la vemos, que era la colocación de bombas. La otra era el reclutamiento y entrenamiento de células terroristas. La otra era difusión de volantes, de revistas, de diversos documentos mimeografiados o impresos en talleres litográficos con mensajes de las FARC. La otra era la colocación de grafitis en diferentes lugares y la reunión de personas en las juntas de acción comunal principalmente, o en las aulas de los colegios, incitando a la juventud a que se uniera a las guerrillas y a la acción armada, ya no entre liberales y conservadores, sino de pobres contra ricos, como lo había manifestado un año antes o 2 años antes Chispas, en una carta que le había enviado a la reina de belleza Olga Lucía Botero. Y era muy común esto, y era el nuevo mensaje de la unión del pueblo contra los ricos en la guerra popular prolongada. Y cada uno de los grupos hacía su propaganda, el ELN con su enfoque, aunque no estaba todavía, no se había lanzado como ELN, porque recordamos que esto es 64 y el ELN comienza en el 65. Ya trabajaba mucho el argumento de la liberación nacional y la unión del pueblo, incluida la iglesia. Esa era la propaganda que distribuían. El Partido Comunista siempre hablando de los obreros y las armas, y el EPL anunciando que Colombia debía seguir el modelo FIN. No existían, repito, todavía con esos nombres, pero era su actividad permanente. Y en solidaridad con Marquetalia producían estos actos criminales. El coronel,
cómo relataron los medios de comunicación los sucesos relacionados con la captura del bandolero liberal comunista del movimiento del revolucionario liberal Norbey Bedoya, alias Sangre Fría, integrante de la cuadrilla de alias Capitán Tijeras, en desarrollo de operaciones de la Tercera Brigada en el área rural del municipio de Corinto, Cauca, el 6 de julio de 1964. Pues es que este bandido tenía un prontuario largo y había sido ya capturado y lo habían llevado detenido a la cárcel de Ibagué. Y estando en la cárcel de Ibagué, ya casi listo para hacerle el juicio, condenarlo, se escapó. Desde luego, en connivencia con miembros del sistema penitenciario. Entonces, para la tercera brigada se ha convertido en un objetivo permanente de búsqueda, ya que su prontuario era bastante oscuro, ¿no? Y además por la forma como le gustaba asesinar a la gente, causaba terror y la misma comunidad lo detestaba. Entonces las tropas recibieron la información exacta de dónde se encontraba, hicieron una incursión terrestre y el bandido alcanzó a asesinar a un señor en el área y en el momento de tratar de someterlo hubo un enfrentamiento y cayó un terrorista de nombre Roberto Barahona que estaba armado con una carabina y le hizo frente al ejército. Y el otro sí fue capturado, que fue el tal Sangre Fría y nuevamente puesto a disposición de las autoridades. En el combate se les incautaron una pistola 45 y la carabina y unas armas, unos municiones, perdón, granadas de mano y documentos de que pertenecían a la cuadrilla de este bandido Telmo Abilio Fernández, alias Capitán Tijeras, de quien ya hemos hablado aquí. Eh, Obviamente el comandante de la brigada puso el dedo en la llaga y puso el grito en el cielo que el sistema penitenciario tenía que ser mucho más eficiente y que este bandido debían trasladarlo era para la cárcel de la Gorgona, donde no se pudiera escapar, porque si lo llevaban a una cárcel de una ciudad, los padrinos políticos que movían mucho dinero lo volverían a sacar en otro escape de esos fingidos de audacia que se sabe que era coordinación oscura con miembros corruptos de la Guardia Penitenciaria. Y coronel, ¿qué sucedía entre tanto en el rico municipio cafetero de Sevilla, Valle, en torno a las acciones criminales de las cuadrillas de bandoleros tripartidistas? Como lo vimos la semana pasada, ese mismo día coincidió que en Sevilla el Ejército Nacional dio de baja a 4 bandidos de la cuadrilla de alias Puente Roto de Alfonso Llanos, entre ellos una mujer que andaba con estos bandidos. Y se habló que la cuadrilla de Puente Roto estaba prácticamente exterminada y efectivamente a los pocos días fue dado de baja este bandido y ya quedaron fue remanentes que poco a poco fueron cayendo o pasaron a otras cuadrillas o terminaron en las FARC. Sevilla, como hemos dicho, era el municipio cafetero más importante del norte del valle, centro norte del valle, y allí ocurrían permanentemente hechos de violencia gravísimos y uno de los grupos encargados de esos hechos era el de la cuadrilla de Puente Roto, que también sabemos trabajaba o delinquía en contubernio con la cuadrilla de Zarpazo en esa región. Entonces, el mismo día en que se capturaba a Sangre Fría y se eliminaba a Barahón en el Cauca, tropas también de la Tercera Brigada realizaban una operación exitosa contra la cuadrilla de Puente Roto en Sevilla Valle.
Mi coronel, mientras tanto, ¿qué hacían en Bogotá las redes urbanas del Partido Comunista, especialmente la de la JUCO? Pues, el domingo anterior, o sea, 2 días antes de que ocurriera esta operación en Sevilla y la operación La Captura de Sangre Fría en el Cauca, ambos ya relacionados, o todos relacionados con el Partido Comunista y sus bandas armadas, aquí en el norte de Bogotá ocurrió una explosión en la Casa Quinta, antigua hacienda de La Perla, y en esa explosión hubo muchas suspicacias y comenzó la investigación y se determinó que era la sede de o la bodega y el área de entrenamiento de los terroristas de la JUCO que iban hasta allá, se entrenaban en explosivos y luego venían y colocaban las bombas en Bogotá. Al principio se pensó que era un accidente, que ha sido con un cilindro de gas, pero los peritos en temas de explosivos encontraron todos los rastros y luego la investigación posterior determinó que era una casa del Partido Comunista, desde donde se iniciaba todo el proceso de formación, entrenamiento y planes de acción para cometer actos terroristas, no solo en Bogotá, sino en varias partes del país. Ya era el epicentro donde se radiaba todo. Mi coronel, al cumplirse un año del Plan Lazo, había disminuido la violencia tripartidista en el Valle del Cauca. Desafortunadamente no. Acabamos de ver que en Sevilla, Valle, hubo la baja de los 4 bandidos. Entonces quiere decir que se les daba golpes importantes. Que al sur del valle, en los límites con el norte del Cauca, se acababa de capturar a Sangre Fría prácticamente después de salir de la cárcel y mucho, al momento de salir de la cárcel y recién había cometido otro asesinato. Y en diferentes municipios seguían las operaciones. Probablemente lo que se podría asegurar era que en el primer año el Plan Lazo había iniciado el proceso de estancar la dinámica de la violencia, de evitar que creciera. Pero eran tantos los grupos, en algunos documentos se habla de 150 bandas criminales, otros hablan de 62, otros de 35, depende de las correlaciones que tuvieran unos con otros, pero eran muchas las bandas de terroristas, de bandidos que andaban allí y con la circunstancia agravante que para esa época ya el Partido Comunista había tomado fuerza dentro de ellas. Podríamos decir, por lo tanto, que se había estancado, se había evitado que creciera, pero no se había erradicado del todo. Y lo vemos que en el municipio de Obando, otro municipio que sufrió muchísimo, una cuadrilla de bandoleros conservadores fue y asaltó una finca de liberales y asesinó al dueño de la finca y dejó gravemente herido a un menor de edad que estaba con él en el sitio y además incendiaron la vivienda, destruyeron lo que pudieron y dejaron el mensaje que volverían por el resto de los habitantes de la vereda. Podríamos decir que la violencia se había reducido en el Valle del Cauca como efecto de las continuas operaciones militares en esa región del país. No, no se ha reducido todo. La conclusión es que no se ha reducido, que se ha multiplicado en algunos sitios, que han aparecido otras bandas, pero lo más importante sí hay que reconocerle al Plan Lazo y la acción del gobierno es que las principales cuadrillas fueron reducidas sustancialmente, en particular por la baja de Chispas y Sangre Negra, que fueran los más atroces o los más conocidos en el norte del Valle y el Viejo Caldas. En particular también porque se logró la baja y la captura de varios delincuentes
en el sector de Palmira y alrededores, porque hubo incremento del pie de fuerza y porque se creó el Comando del Norte del Quindío, que le ayudó a la Tercera Brigada a combatir la delincuencia en esa zona norte del valle. Y porque se integró totalmente el DAS, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Instrucción Criminal para trabajar muy rápido y capturar a muchos bandidos que tenían relación en todas las actividades de estos grupos. Esa historia era muy nutrida y estaba en los archivos del municipio de Tuluá, la Fiscalía de Tuluá y del Archivos Judiciales de Tuluá. Pero durante la mal llamada protesta social, el señor Petro y Gustavo Bolívar le organizaron en contubernio con la FARC y el narcotráfico al gobierno Duque. Los bandidos se metieron y le incendiaron los archivos del Palacio de Justicia en Tuluá y desapareció muchísimo de esos expedientes. El incendio. Adelante, mi coronel. ¿Qué graves hechos de orden público sucedían en Barranquilla y en Popayán, dos importantes ciudades colombianas también afectadas por la violencia tripartidista? Como acabamos de ver en Barranquilla, explotaron una bomba los miembros del Partido Comunista, un sujeto que era natural del Tolima y había sido reclutado por las cuadrillas de Tiro Fijo y esos bandidos que delinquían en el Tolima y lo han enviado como instructor de jóvenes terroristas en Barranquilla. Y ese bandido fue capturado. Como consecuencia de la captura de él se siguió otras acciones. Se encontró en la casa de una joven que también fue retenida por las autoridades cerca del sitio por ser menor de edad. La llamaban la dama del blue jean. Estaba vestida con un blue jean en el momento que la capturaron. Y con ese remoquete no daban el nombre, pero al allanarle la casa encontraron una bomba y pruebas de que allí había sido armada otra bomba que probablemente era la que había estallado en ese sitio y por esa razón fue capturado el papá y la joven puesta a disposición de lo que en ese momento equivalía al Instituto de Bienestar Familiar. La investigación posterior comprobó los nexos de estos sujetos con los terroristas y la casa de este señor en algo análogo a lo que ocurría en Bogotá con la finca de la Perla. Llama la atención que esto pues es una demostración de una sistematicidad y el señor de Rux ni por equivocación nombra eso en sus pasquines y llama de la verdad del conflicto. Entre tanto, en Popayán fue capturado eh, un sujeto que había secuestrado a un niño de 6 años y lo llevaba allá para Cali a entregárselo a una banda de criminal que probablemente estaba relacionada con las guerrillas comunistas. El niño ya ha sido secuestrado y ante el aviso, un dragoneante de la Guardia Penitenciaria que estaba fuera del servicio, pero estaba armado, lo capturó al tipo y evitó que se llevara al niño. Eh, Como vemos, era una multiplicidad de delitos que se acomodaban o se correlacionaban con la violencia tripartidista y ya era muy común el secuestro, como lo hemos aquí reiterado, de diferentes actores que encontraron en esa industria criminal una fuente de riqueza siempre relacionada con la extorsión, con el boleteo y el chantaje permanente a las víctimas. Adelante, mi colega. ¿Cuáles eran las intenciones de los curas guerrilleros Camilo Torres y Germán Guzmán que pretendían infiltrarse de lleno en las actividades cívico-militares en Marquetal y Cartagena?
Pues ahí es donde vemos algo muy interesante que siempre lo hemos resaltado en esta memoria histórica, y es que la izquierda armada y desarmada ni descansa ni deja de un lado cualquier posibilidad, cualquier resquicio, cualquier brecha, cualquier espacio que se les brinde para realizar sus proyectos criminales, lo hacen. Entonces, la acción cívico-militar había crecido tanto que el ministro de Guerra le había ordenado a los comandantes de las fuerzas militares y de policía que estaba bajo su mando que integraran plenamente las universidades para que los estudiantes de los últimos semestres participaran activamente en todos los eventos de acción cívico-militar. Sabemos que para la época el capellán de la Universidad Nacional era el terrorista Camilo Torres Restrepo, y este delincuente, ni corto ni perezoso, pensó que allí encontraría un foco para infiltrar el trabajo eh, social del Estado y a la vez infiltrar y estar más de cerca de las tropas para conseguir información y, por qué no, meter personas a las fuerzas militares que fueran del ELN con el fin de infiltrar y penetrar todas las actividades, conseguir armas e información valiosa en sus acciones. Entonces participó en muchas reuniones, estuvo atento a participar, pero pues sus andanzas subversivas hacían que tuviera repulsa y mucha prevención de parte de los mandos militares. Entonces no tuvo toda la aceptación que él quería, pero que lo intentó, lo intentó. En paralelo, él promovía con un sujeto de apellido Jaramillo y una profesora comunista de apellido Angarita que andaba con otro profesor de apellido Bernot, de origen francés, la llevada de los estudiantes a esas actividades. Y públicamente dijeron que tenían un enfoque en Chambacú, de donde era, todos sabemos, nuestra gloria deportiva Quirpambelé, Antonio Cervantes, ese mismo sector, una zona muy deprimida de Cartagena, habitada por personas de raza negra. Y lo mismo avisó que en los municipios de Planadas y Río Blanco irían los estudiantes de la Universidad Nacional a desarrollar unos proyectos especialmente de veterinaria, medicina, odontología y trabajo social, que es lo que más les gusta a los comunistas. Y que para eso estaban trabajando con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional en Palmira. Esto nos deja pensando y reflexionando y puntualizando la visión geopolítica del comunismo y sus brazos, sus redes para extenderse, que no desperdician lo más mínimo y siempre están buscando la infiltración por medio de células dirigidas por terroristas. Ahí vemos en Barranquilla colocando bombas y reclutando estudiantes y otras personas. En Marquetalia, metidos en paralelo con lo que hacía el Estado con el cuento de que la universidad iba a ayudar. Y en Cartagena, abriendo la base que luego la siguió el cura Pérez, y de ahí fue donde se lanzó de frente al terrorismo. Adelante, mi coronel. Además de la violencia tripartidista y el secuestro, ¿qué otros hechos de violencia y delincuencia afectaron la tranquilidad de las personas en el departamento del Tolima? El departamento del Tolima ha sido muy martirizado por todo tipo de violencia. Y cuando hay violencia guerrillera disparada en una región por imán, por dinámica sociológica de las violencias y de los crímenes, aumentan otro tipo de delitos. Y aquí vemos un titular que era también común en la época, que al mismo tiempo que se combatía a estos grupos criminales que provenían del Valle, del Cauca,
del Huila y de Caldas, que no es sino cruzar la cordillera y se forma un solo enjambre y pasan de un lado a otro, se ha multiplicado el abigeato, el robo de propiedades urbanas y rurales, los atracos a mano armada, los asaltos a vehículos y a fincas, y no todas las veces eran bandidos tripartidistas, eran bandas que aprovechando el desorden se organizaban o que cometían esos delitos y le pagaban dinero a los demás criminales para que los dejaran delinquir. Y como no había policía suficiente, al ejército le tocaba también ir a combatir este tipo de delitos y de delincuentes. Entonces, en municipios como Melgar, que quedaba muy cerca a la base militar de Tolemaida, o queda en Espinal, Guamo, Venadillo, Villarrica, también ocurrían casos de violencia que no era política o de delincuencia común, y ante la insuficiencia de la policía, el ejército también tenía que salir a apoyar ese tipo de operaciones. En un solo día fueron capturadas 14 personas vinculadas con diversos delitos y diversos procesos no relacionados con la violencia tripartidista en su intestinidad, pero sí relacionados en el ambiente delictivo que se estaba armando en el Tolima. Por consiguiente, ¿era adecuada la seguridad social para los soldados y policías que en 1964 servían bajo las banderas enfrentando la violencia tripartidista? No, no era adecuada, no era la correspondiente, y el Estado colombiano todavía tenía muchos vacíos y baches en el manejo de la seguridad social de los miembros de las fuerzas militares. No había un programa claro, por ejemplo, de vivienda. Hasta ahora se estaba estructurando la caja de vivienda militar. Los programas de pensiones por invalidez producto del conflicto generaban muchas dificultades. Lo mismo el pago de los emolumentos por personas que han fallecido, y en general los servicios de odontología, medicina, con excepción de lo que podía prestar el hospital militar, en los dispensarios eran muy regulares. Claro que ahora es peor. No tenían una posibilidad de préstamos organizados. Hasta ahora se estaba estructurando el fondo rotatorio del ejército. Entonces los temas de crédito eran muy complejos. Y por ejemplo, la asignación de viviendas era por sorteo, y todos los militares que reunían ya el tiempo tenían que inscribirse y entrar en un sorteo. No había algo organizado como después se estructuró lo de los 14 años de aportes a la caja, y ya la persona podía hacer la solicitud del préstamo para poder iniciar o construir su vivienda o comprarla y tener la posibilidad de pagarla a todos en cuotas mensuales. Eso no existía en ese tiempo. Entonces se fueron creando unas cooperativas de militares en retiro en la que participaban oficiales y suboficiales, y se fueron estructurando las organizaciones que infortunadamente hoy se convirtieron fue en centros de actividad social y politiquería, y con algunas excepciones sí cumplen un servicio de beneficio a sus agremiados. Hoy todos quieren inclusive agremiarse en una figura rarísima que llaman púrpura, que no tiene nada que ver con el beneficio estructural de lo que se pensaba en ese momento, ni cómo están estatuidas esas organizaciones. Pero pues con el paso de los años, sí, los diferentes ministros de defensa o de guerra en cabeza de Ruiz Novo y sus sucesores le fueron dando forma hasta que la seguridad social adquirió alguna estructura jurídica que no tenía en ese tiempo. Quiere decir que nuestro ejército, nuestra policía, la Fuerza Aérea
nuestra Armada estaban cumpliendo la función sin que el Estado al que protegían ni la nación a la que defendían les estuviera dando los mínimos garantes y garantías para cumplir con su función. ¿Cuál era la preocupación del presidente Guillermo León Valencia en esos días? Como recordamos, había estado de paseo, había entrado como Jesús a Jerusalén montado en burro, ha echado un discurso barato y veintejuliero, pero aquí en Bogotá los contradictores le tenían armado un pastel político y ese pastel era que en la mayoría de las instituciones del Estado había corrupción o había procedimientos arbitrarios. Por ejemplo, unas decisiones que ha tomado mediante decreto con el manejo de la Junta Monetaria, del Banco de la República y en el Congreso le está echado para atrás ese decreto. El otro tema era el Instituto Nacional Agropecuario, que ha sido creado eh, con el fin de comprar a los campesinos sus productos y luego reenviarlos al mercado. También tenía serias investigaciones por procedimientos anómalos y había que nombrar a un nuevo gerente porque el anterior estaba embarcado. Y de ahí para allá, en todos los campos, la reforma judicial, educación, el manejo de las relaciones con los sindicatos, todo eran problemas. Parecía Colombia, mejor dicho. Eh, el Centro Administrativo Nacional que lo había iniciado a construir el general Rojas Pinilla, o CAN, que lo conocemos, sobre la Avenida El Dorado, todavía no estaba en funcionamiento. Los ministerios no funcionaban todos ahí. Hasta ahora se estaban pasando a ocupar unas oficinas y el señor Valencia, como todo politiquero, ni corto ni perezoso, se autoatribuyó la obra, pese a que todo el país sabía que eso ha sido un proyecto que se llamaba Ciudadela de Gobierno, que lo había iniciado el señor general Rojas Pinilla en el año 56-57. De igual manera, estaba por resolver el problemón de la huelga de la Universidad Industrial de Santander, que ha paralizado la industria petrolera y tenía varios problemas de funcionarios acusados de evidente corrupción o robo de los dineros públicos. Pero el señor Valencia, como era bastante dicharachero y se salió por las ramas diciendo que para él también era importante ir a las corridas del Cordobés en la Plaza de Santa María, y a él le gustaban los toros y la manzanilla y el olé, y por último se terminó de salir por las ramas porque en Estados Unidos surgió la moda del monokini en las playas de California y la Florida. Entonces él también metió el tema aquí del monokini en Colombia y los periodistas obnubilados que ante los problemas del señor Valencia tenía la habilidad del buen humor. Colombia, en su entera dimensión. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaban del crimen político en el país a finales de la violencia tripartista a partir de la década de 1960.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional 1958-1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Hemos demostrado hasta la saciedad que los grandes problemas de los pueblos no son por la gente, son por sus dirigentes, porque los pueblos hacen lo que los dirigentes les dicen y van hasta donde los dirigentes los llevan. Y por el contrario, son los pueblos los que generan iniciativas para evitar el derrumbe de la institucionalidad, ya que los dirigentes de las diferentes épocas parecerían estar más interesados en derruir la institucionalidad que en construirla. Esto nos lleva a concluir que los dirigentes políticos de Colombia nunca han dado una lectura de contexto, no han interpretado adecuadamente el ambiente de lo que están viviendo, ni mucho menos la perspectiva de lo que viene como consecuencia de la irresponsabilidad de sus actos. Para esa época acabamos de ver un escenario que es bien claro: guerrillas terroristas comunistas en Marquetalia, el Partido Comunista colocando bombas y reclutando jóvenes y cometiendo crímenes en las ciudades, el secuestro correlacionado con ellos disparado, actividades violentas en diferentes regiones en las cuales el ejército tenía que multiplicarse, la fuerza pública insuficiente para resolver toda esa problemática generada por la mala dinámica de la conducción política, los politiqueros en otro paseo, el presidente echando chistes frente a la gravedad del país y dedicado a los toros y a analizar el problema de las mujeres semidesnudas en playas de Estados Unidos y no con los problemas del país, eh, los jóvenes afectados por los educadores que no cumplían con su deber, dándonos un resumen de que la violencia y los efectos colaterales y los hechos correlacionados con ella de desorden en el manejo de la cosa pública incidían en que esta fenomenología se mantuviera y se haya mantenido. Lo tragicómico, triste y desgarrador es que 60 años después de esos hechos, 62 años exactamente después de esos hechos, seguimos en la misma. Un presidente payaso que inventa un escándalo para tapar otro, un Congreso de la República lleno de ineptos y de politiqueros oportunistas que ya están pensando en que en el 26 tienen que seguir ganando salarios, los partidos políticos en otras actividades a veces no tan santas, la supuesta oposición dedicada es a ver cómo saca ventajas para ellos, no para el país, cuento barato de la paz, lo mismo que en esa época, las fuerzas militares maniatadas, sin claridad estratégica y la conducción del sistema de seguridad nacional del Estado en cabeza de una persona, en ese tiempo era de Guillermo León Valencia, hoy es del señor Petro. También se hablaba de que había que dialogar con los bandidos, hasta las reinas de belleza se metían en eso. Un escenario muy similar, con distintos actores y con distintos intereses, pero con el mismo efecto letal contra el país. Síntesis: ¿qué paz puede haber con el señor Petro, que además anda en la nebulosa y con efectos de alucinógenos permanentes? Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Mi coronel, el comentario del día de hoy es de el señor coronel Ramiro Saldaña. Dice así: seguimos en nuestra tarea de historia y esta vez es precisamente la captura del bandolero comunista Norbert Bedoya, alias Sangre Fría, en el año de 1964, perteneciente a la cuadrilla de alias Tijeras. Vamos a resaltar dos aspectos. Uno de ellos es que alias Sangre Fría tenía la misma personalidad ominosa y destructiva de su compinche Tijeras, y al de alias Zarpazo, su antiguo jefe. Ello para significar que el ADN de estos sujetos es el de hacer daño, sea del bando al que pertenezcan. Recordemos que Telmo Abilio Fernández, alias Capitán Tijeras, era el cabecilla de la cuadrilla que secuestró al industrial Harold Ede,
además de autor de múltiples masacres, secuestros, asesinatos, extorsiones y otras atrocidades ordenadas por los dirigentes nacionales de su partido. Con ello, se quiere significar que la violencia en Colombia se personifica en estos sujetos como una lucha inicialmente campesina por la tierra, y en todos los casos con omnipresencia de dirigentes políticos, como es el caso tratado en el episodio del día de hoy, que pertenecía al partido del Movimiento Revolucionario Liberal de Alfonso López Miquelsen. Otros pertenecían a las guerrillas liberales del sur del Tolima, como enlaces entre esta guerrilla y el movimiento agrarista de Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz, muy conocido de autos y también pertenecientes al MRL. El otro aspecto a resaltar es que estos grupos de bandoleros fueron cooptados por el Partido Comunista, que como bien sabemos en 1917 la revolución emprendida por Lenin triunfó y la esparció cual efluvio venenoso por todo el mundo, llegando a Latinoamérica y por supuesto a nuestro país, en donde encontró un ambiente propicio porque los dirigentes políticos no le prestaron atención a este flagelo, dado que desde ese tiempo hasta hoy han estado más comprometidos en llegar al poder antes que detener la implantación del comunismo en Colombia. Mientras los políticos de Colombia duermen, los comunistas no paran su lucha. Así decía Lenin, es preciso soñar porque con la condición de creer en nuestros sueños. Nos proponemos entregar estos episodios para que Colombia conozca la verdad de la violencia y quienes la han propiciado. Mi reflexión, muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Interesante lo que dice el coronel Saldaña hoy, y en particular un punto, ¿no? Para los dirigentes de los partidos políticos, lo único que les interesa es el poder, no la solución de los problemas, ni mucho menos bloquear el comunismo. Y con esto está llegando a un punto clave de la analogía total y similitud que hay entre la política y la guerra. Decía Mao Zedong que la política es como la guerra sin sangre y la guerra es como la política con sangre, lo cual infiere deducir que es la necesidad de tener una estrategia y una táctica. Y quienes hemos estudiado estrategia y táctica sabemos que para que existan esos dos componentes se requiere una visión de conjunto, una interpretación siempre del ambiente operacional, de lo que sucede alrededor y de los probables cursos de acción de los eventos. Habida cuenta que estos politiqueros descompuestos nunca han tenido esa visión, sino han tenido es una habilidad rapaz para satisfacer sus intereses, se ha entronizado ese esquema de mal manejo del Estado, que es el que nos ha tenido en la violencia en que estamos, el desorden y el atraso. Llegamos al final. Esta noche tendremos otro evento académico, un análisis en taller de otros temas que nos ayudan a complementar nuestra formación como estadistas estrategas, y mañana continuaremos con la memoria histórica porque la tarea sigue. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Amén. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a la colaboración del día de hoy.